una vez más nos presentamos delante de ti en oración para que tú nos ayudes a cumplir esta palabra que va a ser predicada, a obedecerla y a aplicarla en nuestro ser. Danos, bendito Salvador, la gracia para poder hacerlo. Y ayuda al predicador, al pastor Jaime, para que te honre por medio de esta predicación y que nosotros te adoremos con nuestra atención a tu voz, a tu consejo y dirección. Danos entonces, en ese mover del Espíritu Santo en nosotros, la capacidad para atender tu voz. Señor, en tus manos encomendamos en Cristo. Amén. Amén. Pastor Jaime. Hermanos, estamos en el capítulo 5 de Lucas, Evangelio de San Lucas. Vuelvo a leer el texto del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Ya hemos estudiado el caso anterior donde Jesús ha sanado a un leproso y vimos cómo una persona en esta condición era un excluido de la sociedad, perdía hasta sus derechos. Y realmente lo impactante de la sanidad se nota en lo que realmente el hombre gana. No solamente su salud, sino también el hecho de volver realmente a la vida, el hecho de ser realmente incluido en la sociedad y particularmente ser parte otra vez de la comunidad religiosa local. Para ese hombre la sanidad fue lo mejor que pudo recibir. La sanidad le dio vida en pleno, vida a plenitud. Ahora, en este caso también Lucas nos narra otra experiencia con otro excluido, otro hombre que no tenía oportunidad de vida, está tirado en una camilla, depende, sin duda alguna depende de otros para todo. Otro lo alimentará, otro lo bañará, otro lo vestirá. La idea que nos trae Lucas es que era impenetrable aquella multitud, hacía impenetrable el estar llegar a donde está Jesús. Era imposible llegar hasta donde estaba Jesús. Y a esta casa llega precisamente un grupo de personas, 4 hombres cargando a un paralítico.
Jesús enseña, hay mucha gente. Inclusive se me olvidaba decirles que estaban los doctores de la ley, los maestros de la ley, los teólogos de aquella época escuchando aquella enseñanza. Bueno, llegan estos hombres con el paralítico en su litera, en su camastro, ven la imposibilidad de llegar hasta Jesús, ven aquella muralla humana y deciden irse por otro lado. Conocemos, si ustedes estudian la realidad de la época y sobre todo cómo se construían las casas en aquel tiempo en esa región, usted se va a dar cuenta que eran hechas de ladrillo, pero de lodo, mezclado, dicen algunos, con yeso. Así se construían las casas. Y el techo era hecho de columnas de madera, pero en las que se ponían especies de enramadas y luego se agregaba barro y yeso, lodo y yeso. Ese techo se pulía y quedaba para echar granos y lógicamente secar granos encima de la casa. Si nosotros leemos la escritura, nos vamos a dar cuenta que esas casas, como dice Job, eran de barro, así las llama Job, cuyos cimientos están en el polvo. No eran casas seguras entonces, por eso era un riesgo guardar algo en una casa. Acuérdense de lo que dice Jesús, ¿para qué guardar tesoros aquí donde no tenemos seguridad, donde los ladrones pueden hacer un hueco en la pared, entrar y robar? Era fácil. Y lo otro es que si usted veía las casas de la época, fácilmente usted observaría encima creciendo hierba, era común. El Salmo dice, el Salmo 129:6 dice, serán como la hierba que crece en los tejados. Era común verlo. Hierba creciendo en los tejados que se secaba, dice el Salmo, antes de que creciera. El mismo profeta Isaías y el libro segundo de Reyes, en el capítulo 19, nos dicen lo mismo. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo, como hortaliza verde, como heno que crece en los cerrados, que se marchitan antes de su madurez. Repito, lo va a decir Isaías también en el capítulo 37. Así que estas casas realmente no eran seguras, eran sencillas, hechas de lodo y yeso en algunos casos, y eran fácilmente penetrables por las paredes que eran tan blandas. Se podía hacer un hueco y entrar fácilmente. Lo mismo igual por el techo. Así que estos hombres, como conocían la estructura de las casas de la región, toman el camino del techo. Las casas en la parte exterior tenían una escalera que subía. Esa es la que toman estos cuatro. Decididos, cuatro amigos del enfermo, nos imaginamos que le tenían mucho afecto, que le tenían mucha compasión y sabían que Jesús podía sanarlo, entonces suben al techo, hacen un hueco, abren el techo encima, hacen el hueco y bajan al paralítico delante de Jesús. Para nosotros eso hubiera sido un problema, ¿verdad? ¿Qué tal uno predicando y que le hagan un hueco en el techo? Yo me imagino que uno como pastor o como predicador se rebelaría. Busquen a alguien que controle la situación. Pero miren lo que pasa aquí. Jesús está viendo que en aquel acto hay fe. Está viendo que aquella acción es una acción de fe. Y por eso no dice nada. Simplemente espera. Le ponen a aquel hombre en medio. Y qué cosas, ¿no?
4 hombres bajan a aquel paralítico, el paralítico está esperanzado también, se espera la sanidad. ¿Y qué dice Jesús? Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. En Mateo dice la expresión, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es como si Jesús le dijera, alégrate, enfermo, anímate, paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Yo esperaba un milagro del cuerpo, pero Jesús hace un milagro en el alma. Y aquí está lo hermoso de este pasaje. Nosotros podemos tener una visión equivocada de la experiencia de vida de nosotros mismos. ¿Qué es lo que realmente es para nosotros problema? Para este hombre, el verdadero problema, el grave problema era su enfermedad. Y así lo creían también los 4 que estaban con él. Pero ¿qué estaba viendo Jesús allí? ¿Cuál era realmente el problema que este hombre padecía? Fíjense que para Jesús el problema de la parálisis no era el problema prioritario. Eso es secundario. ¿Cuál es el problema prioritario que Jesús está aquí observando? Una vida bajo el poder del pecado es peor que la condición de paralítico. Eso es lo que está viendo Jesús. Un pecador merece más misericordia para la acción que uno que sufre enfermedad. Ahora, ¿qué está mostrándonos Jesús? Fíjense, es probable que este hombre no lo vieran y no lo muestra Lucas evidentemente robando, matando, adulterando, haciendo cualquier circunstancia que uno diga pecado. Pero con todo y lo paralítico que era, Jesús está diciendo, aquí está un pecador. Aquí está un hombre que está lejos de Dios. Aquí está un hombre que le ha fallado a Dios. Y por eso Jesús, al ver el peor mal que este hombre padece, lo quita de en medio. Sus pecados son perdonados. Fíjense que los hombres buscamos lo que creemos necesario para estar mejor, para ser felices, pero se nos olvida siempre, o casi siempre, el perdón de nuestros pecados y nuestra santificación. No hay necesidad humana mayor al perdón de los pecados y a nuestra santificación. Por eso, el mismo Señor nos va a enseñar de cuál es la prioridad en el reino. Póngase usted a pensar, ¿qué necesidad humana puede ser mejor o puede ser mayor al perdón de pecados de parte de Jesús? ¿Qué necesidad? Y no hay necesidad que sea mayor al perdón de los pecados. Y tenemos que ser conscientes de eso. No debemos olvidar nunca que el pecado fue la causa por la cual la venida de Jesús se hizo obligatoria. Y por eso en nuestra vida nosotros debemos tener discernimiento para poder vivir lo más que podamos lejos del pecado y en santificación. ¿Por qué? Ya Jesús, el pecado es nuestro peor mal y no podemos olvidar eso. Por eso Jesús ataca lo esencial, ataca lo básico, no la enfermedad. Tus pecados son perdonados. Nosotros, aún siendo cristianos todavía, nos presentamos delante de Jesús y le pedimos por todos, menos por nuestras circunstancias internas y por nuestro propio pecado. Parece que las circunstancias externas y lo que vivimos
nos cegara y nos impidiera ver que todavía, aún siendo cristianos, pecamos. Y lo que Jesús nos está diciendo es, tienes que estar atento a ti mismo y tienes que estar dándote cuenta cuándo pecas y cuán urgente es que ese pecado salga de tu vida. El pecado produce muerte. Y lo que quiere Jesús evitarnos es precisamente eso, la muerte. Por eso aquí llega el perdón. La misericordia de Jesús se manifiesta y el perdón de Dios llega. Pero como les decía ahora rato, ahí están los teólogos de aquella gente, escribas y fariseos. Lucas dice, empezaron a hablar en su interior. La idea que nos transmite Lucas es que ellos mismos en su corazón entablaron un diálogo. Esa es la idea que nos da Lucas. ¿Quién es este que habla blasfemia? Pensaban, meditaban. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjense por dónde se van estos hombres. No están reconociendo el mal en aquel y lógicamente menos están reconociendo lo que Jesús ha hecho. Y por eso su pensamiento tan contrario a lo que ven. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecado? Dios. ¿Por qué? Porque es que el pecado es contra Dios. ¿Contra quién peco? Contra Dios. Acuérdense del Salmo 51. Contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo, lo que tú condenas. Así que si todo pecado es contra Dios, solo a Dios hay que ir para que perdone nuestros pecados. Y Dios perdonará en su gracia nuestros pecados, porque solo Él los puede perdonar. Pensaban bien. ¿El problema cuál es? Que no están reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías de Dios, como el Dios que puede perdonar pecados. Jesús le está diciendo al paralítico, toda tu vida has pecado contra mí, pero yo ahora te estoy perdonando tus pecados. Todo el tiempo has ido contra mí, pero ahora yo en mi gracia te estoy brindando la liberación de tus pecados. Jesús está mostrándose como Dios. Los líderes religiosos, repito, son contrarios a este pensamiento de Jesús, a esta verdad de Jesús. ¿Qué creían ellos? Bueno, habían tres formas de blasfemia para la religión judía. Tres formas. Una de las que existen, que era la forma más extrema de blasfemia, dice la tradición judía, era asumir los derechos y las prerrogativas de Dios. Era usurpar el papel de Dios y actuar como si se fuera Dios. Eso es lo que están viendo en Jesús, que está usurpando el papel de Dios y está actuando como si fuera Dios para ellos. Pero Él está actuando según su naturaleza y según lo que podía y debía hacer. Así que Jesús va contra ellos de una manera sencilla. Como conoce lo que ellos están diciendo, como Él está viendo sus corazones, su ser interior, y eso prueba su deidad también. Acuérdense lo que dijo Juan, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús está conociendo lo que hay en el corazón de ellos. Jesús está viendo la maldad que ellos están
disfrutando en su interior. Y por eso pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué pensaban los judíos? Pues lo más fácil sería decir tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué? ¿Cómo compruebas tú que no se te han perdonado los pecados? No hay forma de hacerlo. ¿Quién tiene poder y capacidad para discernir esto y asegurar esto? Por eso era más fácil decir tus pecados te son perdonados. Así que por ese lado se podía salir bien librado. Pero Jesús, en su sabiduría eterna, les va a demostrar a ellos que Él no está lanzando una frase imposible de confirmar, sino que Él, mediante lo que va a hacer en este caso, ahora sí, el milagro, les va a decir a ellos qué poder, qué vida tiene Jesús. Les va a mostrar que tiene la vida divina, les va a demostrar que es Dios, les va a demostrar que en Él la naturaleza de Dios es real. En la visión judía legalista, repito, el hecho más fácil sería perdonar pecados. Pero hay otra cosa. Fíjense que todavía la muerte de Cristo en la cruz no se ha dado. Jesús está perdonando a este hombre de la misma manera que se perdona a todo aquel que cree en la obra de Cristo sin que se haya realizado antes, como sucedía con los que creyeron en el Antiguo Testamento. Aquí Jesús todavía no ha realizado la obra de redención, no ha muerto en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, podía perdonar pecados sabiendo que todo aquel que cree en la obra de Dios, en el pacto de Dios, en lo que Él haría, era suficiente. Todo el que cree en la obra de Cristo, aún sin realizarla, como sucedía en el Antiguo Testamento, recibía el perdón y la gracia. Este hombre experimentaría eso. Ahora, dar el perdón, que para los judíos sería fácil, y lógicamente para ellos sería no confirmable, no verificable, era la tarea más dura para Jesús. ¿En qué sentido? En que Él, para poder lograr efectiva y evidentemente eso, tenía que morir en la cruz. Tenía que ser tratado como el peor de los seres humanos. Tenía que ser considerado por Dios como un maldito. Tenía que llevar sobre sí la ira de Dios. Tenía que morir, ser sepultado, resucitado, glorificado. Eso era necesario. ¿Era fácil decir tus pecados te son perdonados? Sí, en cierto sentido. Pero para Jesús era difícil por lo que implicaba para su propia vida. Y fíjense que tenía que hacer eso Jesús, porque Dios no iba a pasar por alto el pecado para que alguien pudiera ser perdonado. Debía pagarse el precio del pecado y debía sufrirse la terrible ira de Dios. ¿Lo experimenta Jesús? Claro. Una simple narración, Getsemaní, todo lo que Jesús sufre antes de ir a la cruz y cuando va a la cruz. Así que, ¿qué va a decir Jesús? Las dos cosas para Él son fáciles, pero la primera es dura. ¿Por qué digo las dos cosas? ¿Puede Jesús
decirle al paralítico, levántate y anda, claro. Acaba de decirle a un ciego, a un leproso, quiero ser limpio, listo, se acabó. Podía decirle al hombre paralítico, sé sano, claro. Para Jesús era fácil, sí, era el Hijo de Dios. Pero lo que quiere mostrarnos Lucas aquí es como el hecho de que Jesús como Hijo del Hombre viene a realizar una tarea completa y eficaz para el ser humano y que solo Él puede realizar. Solo Él puede realizar. ¿Cómo se los demuestra? Miren cómo continúa, no sé si me estoy dando a entender en este sentido. Verso 24. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, ahora se identifica a Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quieren saber si realmente yo puedo perdonar pecados? Pues quiero decirles que yo soy el Hijo del Hombre. Quiero decirles que soy el siervo sufriente de Isaías que ha venido a este mundo a dar su vida en rescate de muchos. Quiero decirles que yo soy ese que viene en las nubes, según narra Daniel, y que está en la presencia misma de Dios y que es Dios con el Padre. Ese soy yo. Y yo, dice Jesús, como Hijo del Hombre, tengo potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Y cómo se los demuestro? Con una señal mesiánica. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a la casa. Está diciéndole Jesús, ¿se dan cuenta que sí soy el Hijo de Dios? Y sí se dan cuenta que soy el Mesías que puede perdonar pecados. Pero yo quiero resaltar el gran hecho del pecado como lo esencial. El pecado como el gran problema. Acuérdense cuando Jesús nace, le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A los líderes religiosos de la época les está mostrando eso. Ha venido a hacer su trabajo de Mesías y lo está haciendo de manera integral y completa. Y le está demostrando que Él realmente es el Hijo de Dios. Porque el texto nos narra cómo este hombre se levanta enseguida, toma su camilla y tranquilamente se va para su casa. ¿Podían evidenciar la sanidad? Claro, ahí está. Y podían ellos darse cuenta de que era el Mesías, sí, la señal está dada. El milagro está diciéndoles, puedo también perdonar pecados. Soy hijo de Dios. Fíjense cómo lo dice Lucas. Para que sepáis que soy el Hijo del Hombre en términos sencillos. Y que tengo poder para perdonar, con la señal de la sanidad se los demuestro. Se los demuestro. Y así se dan las cosas. El hombre entra sin poder caminar. El hombre entra donde Jesús lleno de pecado. El hombre sale de aquel lugar redimido, perdonado y sanado. La obra de Cristo completa. El beneficio físico es grande, pero fue más grande el perdón de sus pecados. Porque esto le aseguraría a este hombre una nueva condición de vida y la vida misma eterna para que no ya tuviera miedo de continuar en este mundo.
estaba siendo aceptado por Dios para siempre y puede irse tranquilo para su casa y continuar viviendo para Dios. La gente se sorprende. Dice el texto, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Los tres sinópticos muestran que los espectadores que estaban allí reaccionan casi de la misma manera. Marcos nos dice que la gente se asombra, que tampoco habían visto algo similar. Mateo nos dice que la gente quedó atónita, sorprendida, pasmada viendo aquello. Y Lucas dice que la gente quedó asombrada. Ahora, hay algo que hay también en el fondo. ¿Realmente el milagro convencería a la gente de que Jesús es el Mesías? ¿Y de que Jesús podía perdonar pecados? La misma Biblia nos muestra que pueden existir grandes milagros y grandes señales de parte de Dios y la gente no va a creer. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan en el capítulo 6? Jesús mostrando señales, les da pan en el desierto, en las afueras de la ciudad, la gente come, les da peces, los llama a la conversión, los llama a vivir para Él. ¿Qué responde la gente? Y han visto un gran milagro. Dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? ¿Sirvió el milagro para que se convirtiera? No. Al contrario, la gente sigue en su vida. ¿Y qué les va a decir Jesús? Ustedes me siguen a mí por lo que yo les doy. Porque yo les doy comida. ¿No pasa esto también en la actualidad? No podemos seguir a Jesús buscando algo. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero lo esencial que vio Jesús en el paralítico, ¿fue realmente la enfermedad? No. ¿Qué vio? Necesitaba el perdón. ¿No necesitamos hoy lo mismo? Y no necesitamos seguir honestamente a Jesús procurando más que los beneficios materiales, nuestros beneficios espirituales. Y no quiero decir con esto que no necesitamos lo material. Lo que quiero decir es que para Jesús lo esencial, lo prioritario es lo espiritual. Busca primero el reino. Lo demás será añadido. Nosotros decimos, busco lo añadido, después el reino. Me preocupo por lo añadido, después el reino. Esa es la preocupación humana. Nuestra preocupación puede ser esa. ¿A qué nos llama Jesús hoy? Sino a que le busquemos con todo nuestro corazón y que procuremos precisamente perfeccionarnos en santidad, alejando de nosotros lo más que podamos ese pecado que nos afecta, pero que nos hace tanto daño. Es terrible la pecaminosidad del pecado. Piense que la gente no veía eso. La gente hoy todavía sigue pidiendo señales, milagros, prodigios. ¿Para qué sirvieron en muchos en la Escritura? Para nada. Y no lo dijo Jesús. No lo dijo Jesús, ¿para qué señales? ¿Cuántos milagros hizo, cuántas señales mostró Jesús en esos 3 años que duró sobre esta tierra? Hablo de su ministerio público.
¿cuántos se convirtieron al final después que Jesús sube a los cielos? Muy pocos. Para la población de la región, muy poco. ¿Qué quiere Jesús? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que nos presentemos delante de Él siempre poniendo primero lo que no es. Fíjense que Él quiere perdón de pecados, santificación, perfeccionamiento de nuestra vida. Y luego lo otro. ¿Cuántas señales de Mesías Dios mostró Jesús? ¿Quiénes creyeron en ella? Miren, aquí están los líderes de Israel, están viendo una señal y creerán en la señal. La respuesta es no, ellos van a continuar con su tarea de hacer daño a Jesús. Así que el mensaje es fuerte y es claro. El mensaje es contundente para nosotros hoy. Miremos nuestra vida. Pensemos en nuestra condición hoy, cómo estoy yo frente a Jesús. ¿En qué nivel de santificación me encuentro? ¿En qué nivel de desarrollo espiritual estoy? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? ¿Qué tanto? Y entonces sí, luego vayamos a decirle, dame el pan mío de cada día, Señor, o el pan nuestro de cada día. Carlos, ¿quién está afuera? ¿Me está haciendo señas? Así que, hermanos, termino diciendo, mire cómo termina la gente. Hoy hemos visto cosas increíbles. ¿No las hemos visto nosotros también en nuestra vida? ¿Ah? ¿No hemos visto nosotros cosas increíbles de parte de Jesús en nuestra vida? Pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Y cómo está nuestra lucha, en nuestra santificación, en nuestro perfeccionamiento, en nuestra profundización de la fe y del conocimiento de la Escritura? ¿Qué tanto estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor? Hermanos, que esa sea nuestra prioridad y que respondamos como el Señor quiere que respondamos. Mirémonos a nosotros mismos, descubramos nuestra realidad y digámosle, Señor, aquí estoy, mira cómo soy. Todavía me airo por nada, todavía miento, todavía maltrato, todavía. Es el mismo Espíritu el que nos ayudará en eso. Y será Él el quien se glorifique en nosotros para que alcancemos estos niveles mayores de desarrollo espiritual. Porque no podemos seguir siendo los mismos. Pablo se lo dice a Timoteo. Pablo le hace ver a Timoteo cuánto ha crecido en la fe. Cuánto se ha desarrollado en la fe. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Cuál es nuestra preocupación hoy, si no la que debe ser? Y ojalá que así sea.
lo espiritual, lo básico, Jesucristo y su palabra. Las añadiduras vendrán, pero lo esencial es Él, parecernos a Él, imitarlo a Él, vivirlo a Él, ser como Él, glorificarlo a Él, amarlo a Él, parecernos a Él. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Padre nuestro, Dios de gracia, Dios de verdad, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por esta oportunidad que nos das de encontrarnos cada domingo alrededor de tu palabra como hermanos para aprender de ella, para dejarnos instruir por ella, para, Señor, dejarnos transformar por ella, de tal forma que nuestra vida sea como la tuya, que nos parezcamos más a ti, que te mostremos más a ti en este mundo y que al final, Señor, viviéndote a ti y sirviéndote a ti, el reino de los cielos pueda seguir extendiéndose. De paso, tú nos darás las añadiduras que para nosotros también son importantes, aunque no más que tú mismo, Jesús. A ti, Dios trino, Dios uno, Dios bueno, Dios fiel, gloria, honra, exaltación y bendición por siempre. Amén.